Buenos días. Hoy vamos a hablar de la pandemia conceptual. Amor a la existencia. Te hablo a ti, que deseas vivir y recapturar el honor de tu alma. Ahora que sabes la verdad acerca de tu mundo, deja de apoyar a tus destructores. La maldad del mundo solo ha sido posible gracias a tu aprobación. Retira tu aprobación, retira tu apoyo. No intentes vivir según los términos de tus enemigos, ni ganar un juego en donde ellos hacen las reglas. No busques la condescendencia de quienes te han esclavizado. No pidas limosna a quienes te robaron, ya sea en forma de subsidios, de préstamos o de empleos. No te unas a su bando para recuperar lo que te han robado, ayudándolos a robar a tu prójimo. No es posible conservar la vida aceptando sobornos para condonar la propia destrucción. No te esfuerces en obtener beneficios, triunfos ni seguridad al precio de una hipoteca sobre tu derecho a la existencia. Esa hipoteca no debe ser pagada. Cuando más les pagues, más te exigirán. Cuando más grandes sean los valores que intentes alcanzar, más inerme y vulnerable estarás. El suyo es un sistema de chantaje abierto, ideado para desangrarte, no por tus pecados, sino precisamente por tu amor a la existencia. La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. El coronavirus. Un coronavirus comienza su contagio en un país donde no están vigentes las libertades individuales básicas y por ello se expande a muchos otros países, una especie de Chernobyl, pero no radioactividad, sino virósica. Con la tecnología existente gracias a países donde existen y se protege la libertad individual, se logra determinar las características de ese virus, con lo que se conoce su impacto en el ser humano junto con las posibilidades y formas de contagio. El virus se esparce cuando una persona infectada habla, tose o estornuda y las pequeñas gotitas de saliva fluyen al ambiente. Logra mantenerse en alguna superficie durante algunas horas y se contagia ingresando al individuo por sus mucosas en boca, nariz y lagrimales. Cuando alguien que haya tocado con las manos esos lugares lo lleva hacia su rostro o aspira esas gotitas estando cerca de quien las exhala. En el 80% de la población no produce nada más allá de lo que podría ser un resfrío. En el 14% de la población puede producir el mismo efecto que una gripe sin consecuencias, o sea que un reposo de 2 o 3 días sin intervención del sistema de salud es suficiente para estar nuevamente bien e inmunizados. O sea que el 94% de la población quedaría inmunizados sin problema si se contagian aunque no existe una vacuna. Al 6% restante, que son personas vulnerables por su estado de salud, ya sea por enfermedades o medicamentos que reducen la capacidad de su sistema inmunológico, les puede producir afecciones que hacen necesaria la intervención del sistema de salud y que en algunos casos pueden ser mortales. Por la existencia de portadores asintomáticos del virus, que son parte de ese 80% a los cuales no le produce ningún perjuicio detectable, pero sí se les reproduce en el organismo y por ello lo contagian, es difícil de prevenir la propagación y por ello puede darse velozmente. Luego de analizar estos datos, es fácil darse cuenta cómo debería ser el esquema para enfrentar ese problema antes de contar con una vacuna que puede demorar mucho más de un año. Simplemente proteger a los vulnerables, que cada individuo o familia sabe quiénes son, y que sin muchos problemas pueden convivir con infectados mientras dure la pandemia. Que si se contagian todos los no vulnerables en un periodo corto, lo que ésta se termina en un pequeño lapso de tiempo, con todos los no vulnerables contagiados e inmunizados, generando la inmunidad de grupo que también beneficia a los que son vulnerables. Hay quienes explican muy bien lo sencillo que es cuidarse, y ahí hay una
un link a una película que así lo dice. Pero se desata una paranoia generalizada, estimulada por intelectuales y la prensa con poco razonamiento, y adicta a la intervención estatal. Se asocia esto con una guerra, se toman medidas de aislamiento obligatorio de toda la población, se suspenden todas las actividades salvo las sanitarias y las indispensables para obtener elementos esenciales para la sanidad y la comida, con un fundamento en una falsa opción, salud o economía. Hay otro excelente video ahí para ver. En la práctica sucede lo previsible para cualquiera que razone un poco. La actividad económica, que es lo que mantiene todo, cae abruptamente. Los gobiernos deben ayudar con dinero a quienes no pueden producir y están en cuarentena. En los países desarrollados, o con cierto capital acumulado, o con posibilidades de endeudarse, pueden lograr ello por un muy corto lapso de tiempo, pero tampoco es la solución. En un país como Argentina, que no tiene capital acumulado y que no tiene posibilidad de endeudarse, la única herramienta posible es la emisión monetaria. Y no solo para cubrir ese gasto adicional, sino también para cubrir la baja en la recaudación de impuestos por la no actividad y para cubrir las necesidades de un Estado elefantiásico y totalmente ineficiente. Y sabiendo que no existe credibilidad en la capacidad de gestión de los dirigentes políticos, esta emisión impactará directamente la inflación en muy corto lapso. Ya tenemos mucha experiencia con el tema. Cuando el dólar llegó a 100 pesos actuales en abril, quiere decir que de nuestro peso moneda nacional de 1935 necesitaríamos un peta de billetes de un peso para comprar un dólar. Un peta es el equivalente a un 1 seguido de 15 ceros. Para que se entienda la cifra, si tuvieses un peta de billetes de un peso y lo extendiésemos en el suelo, uno al lado del otro, se cubrirían 10 millones de kilómetros cuadrados, o sea, algo más de media Latinoamérica de billetes de un peso moneda nacional para comprar un dólar. Ese es el tamaño de la estafa de nuestros políticos desde hace más de 80 años al ciudadano contribuyente. En la evidencia de que las personas integrantes del gobierno actual no les molesta en absoluto ser injusto con los buenos, porque no son parte de ese grupo, Argentina va a tener como mínimo un 15% de disminución en el PBI por la cuarentena. O sea, perderemos, redondeando, alrededor de 67.000 millones de dólares de PBI. Conociendo cómo es el virus, sabemos que cualquier persona vulnerable portando una máscara como la de la foto o cualquier otra cosa que cumpla esa función y cuidándose cuando se la saca para comer o dormir, puede seguir con su vida, su trabajo y el resto de las actividades prácticamente igual, aunque esté rodeado de infectados. Una máscara así, muy buena, cuesta $200. Si suponemos que en Argentina hay el 6% de vulnerables, o sea, 2.600.000 vulnerables, que deberían utilizarlas si quieren, y si ninguno podría comprarlas, el Estado debería pagar 528 millones de dólares. Contra perder 67.000 millones de dólares de PBI, que solo de impuestos puede recaudar como mínimo 20.000 millones, y tener muchísimos muertos por todo el resto que genera la absurda cuarentena, uno puede darse cuenta que los políticos, por una paranoia generalizada, han creído en los infectólogos sin razonar. La operación coronavirus. Una enfermedad con bajísimo porcentaje de mortalidad fue mostrada como un monstruo terrible. Simplemente las personas no piensan en porcentajes, sino que son afectadas con imágenes destinadas a generar zozobra. Falsas fotos de fosas comunes, de muertos en la calle, frases de científico elegido especialmente han logrado el objetivo. Aún en octubre teníamos a toda la población aislada, privada de hacer deportes, de ir a la iglesia o sinagoga, a la escuela, de ir a bailar, socializar. Los bombardeamos con noticias terribles las 24 horas. La atemorizamos, liberando de las cárceles miles de peligrosos asesinos y violadores.
Les remachamos la cabeza repitiendo como mantra, quédate en tu casa. Fomentamos la delación entre vecinos, rompiendo los vínculos comunitarios. Les decimos que espiamos y patrullamos sus redes sociales, escrachamos a quien no cumple el confinamiento. De acuerdo a la teoría, la mente de las personas comenzará muy pronto a quebrarse como un palillo. Como el viejo león del circo Rodas, cuando abran la jaula para que sean libres, ya no van a querer salir. Despertate, no queda mucho tiempo. Quédate en casa ha causado un aumento en el abuso doméstico, un aumento en la depresión y el suicidio, desempleo masivo, hambrunas, infecciones en casas y mucha desatención de enfermedades crónicas. El populismo, fascismo, socialismo, que parecen ser distintas ideas, pero que en realidad son el mismo libro con distintas tapas, es especialmente afecto a utilizar la pandemia conceptual persiguiendo sus fines políticos. Todos los intelectuales afines a estos pensamientos tienen algo en común. Les gusta la restricción a la libertad individual, para que el Estado intervenga en todos los momentos y actividades de los ciudadanos imponiendo su visión y ordenando lo que se les ocurra al burócrata de turno, en aras de un muy falaz bien común que poco tiene de bien común y mucho tiene de bien para el que dirige. Lo que sucede con los conceptos del populismo, fascismo, socialismo desde siempre está sucediendo hoy con la pandemia. Alberto y Cristina están viviendo el sueño de tener a un pueblo entero en sus manos, controlados y prácticamente abatidos. El razonamiento es la única cura. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Lo dijo el libertador general José de San Martín. Antonio Escotado dijo, la verdad se impone sola. Las mentiras necesitan la subvención del gobierno. ¿Cuál es la solución? Simplemente hay que generar un país liberal, con una justicia completa y la defensa de los principios básicos de vida, libertad y propiedad, para que el desarrollo sea un objetivo cercano. Aún estamos a tiempo. Es tiempo de ir en la dirección adecuada. Una revista interesante para leer. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.